Fabián Isa es en este momento presidente de la Junta Parroquial de la Merced. Su formación académica es egresado de la Universidad Politécnica Salesiana en Comunicación para el Desarrollo. Su tesis la hizo sobre formación de la radio parlante, la bocina en la Parroquia de la Merced como una empresa social. Experiencia como comunicador, Grupo de Investigación Historia, la Merced como director. Colectivo de Comunicación Social, director en el 2008, fortalecimiento a organizaciones de base del sector rural de Alangasí, la Merced, con proyectos como cineforos, televisión comunitaria, turismo comunitario. Director-editor de la vitrina del proyecto de comunicación para el desarrollo, labrando reportajes encaminados a la revalorización de personajes, conocimientos ancestrales y lienzo para el pensamiento rural. Junta Parroquial de la Merced, su presidente, hasta el 2013. 2014. Consejero Provincial de Pichincha, 2009-2011. Presidente de la Comisión de Desarrollo y Gestión Rural, ex miembro del directorio de la COVIPROF. Publicaciones, Reseña Histórica de la Construcción de la Iglesia de la Merced, periódico El Integrador Juvenil, periódico local de circulación mensual, revista Churo Loma. Con ustedes, Fabián Isa. Vale. Gracias, Fabián. No, está ahí la presentación. Bueno, primero, qué gusto compartir con compañero, la mesa, el panel. Un saludo a todos, a todas. Y me da gusto también, ustedes entenderán, como representante de la ruralidad, pronto me atribuyo ese enfoque y saludo a los compañeros aquí, miembros de las juntas parroquiales, actores sociales de las juntas parroquiales de la ruralidad, vecinos de la Merced. Y bueno, me hubiese encantado saludar a los presidentes de las juntas parroquiales, pero lamentablemente hay que trabajar en ese sentido, y allá va un poco mi intervención. Ahí, sí, ¿estamos bien? Eso. Bueno, creo que ustedes se preguntarán qué ir a hablar un comunicador social en los temas de vivienda, y yo me voy a sentar justamente en el tema de la ruralidad, ¿sí? La ruralidad, la vivienda rural y la cooperación internacional, como está establecido la temática, pero quiero asentarle justamente, y en tres momentos, ¿no? Quisiera hablarles un poco de la Merced, de mi parroquia, luego hacer una crítica a la modernidad, vamos a estar criticones hoy, y en tercer momento la propuesta. Entonces vamos a avanzar. En la Junta Parroquial de la Merced, como tal, asumimos en agosto del 2009, y creo que empezamos con ese enfoque, como manifestaba Pascual, la participación, que era importante. No la profundizamos porque en realidad es un trabajo muy muy interesante y que llega inclusive a la subjetividad de Pascual, muy profundo, pero quisimos hacer eso y lo hicimos con los compañeros del gobierno parroquial, con los compañeros vocales. Empezamos un proceso de asambleas barriales y una comunal. Tenemos una comuna en la parroquia. Eso nos permitió determinar la gestión, determinar las acciones, conocer también el criterio de la comunidad. Si nosotros íbamos a ejercer una gestión en la parroquia, teníamos que saber qué tipo de gestión vamos a hacerlo y hacia qué nos vamos a enfocar. Entonces, también con esos criterios de tratar de distribuir la palabra, de que hablen todos en realidad. A veces en las reuniones, ustedes saben, hay 2, 3 personas que ponen su punto de vista muy acertado, muy respetable, pero queríamos también escucharles a la señora, al niño, al joven, para poder ampliar nuestro espectro. Esta primera etapa también nos permitió desarrollar talleres temáticos y ¿qué nos permite esto? Tener un diagnóstico participativo y asimismo darle ya una estructura al gobierno parroquial. Con estos conceptos pudimos organizarnos internamente, creamos las comisiones. Antes no había una comisión que trabaje temas ambientales, productivos, de inclusión social. Un compañero también se encarga de la comisión justicia. Entonces incluimos eso. Y esto, como les digo, es marcando las bases ya de la gestión. Luego articulamos, de acuerdo a los lineamientos de SEMPLADES, poder articular el plan de desarrollo parroquial de acuerdo al plan de desarrollo nacional, provincial, cantonal,
y aterrizarlo en el parroquial, o visto desde abajo, digamos, ¿no? desde lo micro hacia lo macro. Con esto podemos, ustedes ven ahí un mapa de la parroquia y podemos hacer una gestión estratégica. Entonces, mi parroquia cuenta con un promedio de 9.000 habitantes. Creemos que en este censo ha subido el número de habitantes. Y ustedes pueden ver aquí 3 zonas que nosotros la caracterizamos. Tal vez en alguna de las parroquias de ustedes suceda lo mismo. La parte amarilla es donde está concentrada la parte urbana, digamos, la zona consolidada y que va en proceso de consolidación. La parte amarilla es donde se están cumpliendo ya con la mayoría de servicios básicos. La mayoría de este sector ya tiene el servicio de electricidad, teléfono, agua potable y alcantarillado en un porcentaje promedio. En cambio tenemos acá la parte alta. Eso, gracias, Sonia. La parte, esta zona verde es la zona del Ilaló. Nosotros estamos en las faldas del Ilaló, donde se asientan los barrios altos. Esta partecita es el espacio territorial de la comuna San Francisco de Baños de la Merced. ¿Y por qué estratégicamente está en esta zona? Porque originalmente la parroquia nace de 2 haciendas, y en el proceso de la reforma agraria todos estos terrenitos altos son de los ex guasipungueros, que el hacendado entregó a los ex guasipungueros, y ellos han ido en su proceso formativo de organización de las mingas, solventando los servicios básicos, mejorando sus caminos, adecuando sus salitas de reuniones, y también hay una parte baja donde hay la lotización, que es justamente de la Merced, un terreno extenso y que está, digamos, ahí erosionándose. Tenemos la zona azul, que es la zona de los barrios santos, porque la mayoría son Santa Rosa, Santa Ana, San Vicente, entonces son santos en realidad. Y estos barrios, asimismo, son los únicos que conservan sistemas de riego, ¿sí? Vienen desde Pintac, y entendemos que desde las haciendas ya hubo sistemas de riego, pero por el proceso de asentamientos humanos ya se perdieron esos. Acá en cambio es diferente, conservan la mayoría de estos barrios sistemas de riego y no hay una conexión directa con el centro parroquial. Más bien el ingreso a estos barrios es individualmente, saliendo a la Panamericana por el lado de Pintac, y van ingresando individualmente a los barrios. Entonces, con este dibujo, con este esquema, podemos decir que nos permite ir priorizando nuestra actividad, nuestra gestión. Y asimismo, del plan de la articulación de la información, ya hemos tratado de derivar esto en planes, programas y proyectos estratégicos, que en su mayoría ya lo estamos poniendo en práctica. Esperamos seguir teniendo resultados para poderlos compartir. Uno de esos es el tema del reciclaje de la basura. Nosotros, de lo que recogimos de las asambleas y que son malas experiencias, les contamos que nosotros dormimos junto al relleno sanitario que está en el lado del Inga, y hay problemas de impactos ambientales, pero asimismo hay impactos sociales, es decir, el manejo social, temas de compensaciones, temas de digamos, acuerdos con los dirigentes de uno de nuestros barrios y de otros barrios de las parroquias que vecinan el relleno sanitario, genera un conflicto social también. Pero hemos tratado de sacarle la fortaleza de esa debilidad y armamos con los vecinos un plan de manejo local de la basura, que en nuestra primera parte ya hemos identificado algunas acciones que, por supuesto, no queremos afectar, como les decía, la parte consolidada y en proceso de consolidación ya tiene el servicio de recolección de basura. Entonces, en cambio, en las zonas donde no ingresa la recolección de basura, nosotros queremos intervenir. Y he ahí el énfasis en la ruralidad y en el pensamiento rural, que poco a poco quiero irlo construyendo y deconstruyendo también. En las asambleas nosotros nos dábamos cuenta que los vecinos nos decían cómo manejan la basura, y ellos desde nuestros abuelos ya tenían el concepto. A veces la basura orgánica se lo da al chancho o se lo lleva a la tierra y hacen ya el proceso de compostaje y no generan mucha cantidad de basura inorgánica. Más bien el modelo de ir hacia lo urbano es que poco a poco nos va contagiando de eso. Es también un
un tema en los temas comunicativos, por eso es que también hemos tenido un poquito de experiencia en eso. El modelo de la publicidad y del mercado en realidad de consumir es que va dejando atrás esos conceptos rurales que son importantes. Hicimos un ejercicio, les cuento, en cuanto a este tema. Hicimos un concurso con los barrios de La Merced y por supuesto los más interesados fueron los barrios que no cuentan con el servicio de recolección de basura. Con uno de ellos se recogió la basura, con Santa Rosa puntualmente, y como estamos cerca del relleno sanitario, llevamos la basura a depositar en el relleno sanitario, pero lamentablemente esta basura no tenía el valor agregado para poder entrar a depositar, que era el transporte. Entonces, poco a poco, bajo nuestras propias experiencias con la comunidad, pudimos entender también cuál era el modelo de gestión de la basura, y que nosotros, como ruralidad, queremos es atacar al problema, pero dando soluciones desde abajo, desde lo micro, desde lo que se puede manejar. Y rescato estos conceptos porque justamente es hacia allá a donde quiero apuntar, que la ruralidad tiene que romper con esos paradigmas. Y el pensamiento rural de pronto ya tiene que entrar en un proceso más de confianza, de ya no vérselo de lado, ya no verlo de lejos o solamente para identificar la zona, sino que inclusive aprovechando el contexto político, digamos, y el espacio que tenemos dentro del Consejo Provincial, en mi caso, consejero provincial en representación de la ruralidad, dentro de los consejos municipales, los concejales y concejalas rurales, ¿no es cierto?, aprovechar y optimizar esos espacios para asentar, creo que estos conceptos. Este trabajo que les manifestaba de las asambleas también nos llevó, pasemos por favor, nos llevó a que el gobierno autónomo descentralizado parroquial de La Merced ya tenga una misión y una visión, y es decir, a dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer todos los días. Y hacia dónde queremos llegar es a convertir a nuestra parroquia en una comunidad de vida. Tal vez aquí, inclusive con un marco teórico de lo que tal vez conocen algunos, Leonardo Bob, un teólogo de la liberación, plantea sobre las 4 ecologías. Y hacer de la parroquia una parroquia ecológica, autosustentable y sostenible. Hacia aquí, sobre todo, apuntamos, porque inclusive creemos que esa es nuestra competencia. La competencia del Consejo Provincial de pronto se enmarca en la gestión rural, ¿no? No sé si me equivoco. La competencia del Consejo Cantonal del municipio ya en la gestión urbana. Y la competencia de las juntas parroquiales, por supuesto, en su entorno parroquial, pero identificando asimismo nuestras competencias, claramente se apuntan a fortalecer la organización, a fortalecer la participación de la comunidad, y de esta forma se vayan asentando estos temas de autosostenibilidad, que la misma comunidad, y de las experiencias que hemos identificado todos estos días, que la comunidad tiene la capacidad de empoderarse, de hacer suyo la gestión, y inclusive eso le obliga a mantenerlo, si le costó, si costó sacrificio, a valorarlo. Pasemos, por favor. Entonces aquí brevemente esta es la parte central de La Merced. Aquí está la iglesia, el parque central, esto más o menos hace unos 50 años. Nuestra parroquia tiene 46 años, es una de las parroquias más jóvenes. Si pasamos la fotografía vamos a ver, esta es una foto del 2003, cómo va consolidándose esta parte, la parte central, ¿no? Y de aquí a la parte alta, a la parte de los barrios santos, no hay interconexiones buenas. En el caso de la parte santa no hay una interconexión directa. Como les decía, hay que darse la vuelta, hay que salir a la parroquia de Langasí, pasar un poquito por Pinta y entramos a La Merced. Y en la parte alta el camino es bastante básico. Pasemos, por favor. Esta es una foto de los barrios altos. Y aquí podemos, no sé si podemos ver la forma de utilizar la tierra, ¿no? Ahí están las casitas, esta es una de las casas antiguas de adobe y teja, y cómo los vecinos poco a poco ya van confiando más en el cemento, en la varilla, en la losa, y el criterio que yo les ponía de ejemplo en una intervención, en una pregunta anterior, estas casitas ya tienen la varillita salida, es como la esperancita. Un sociólogo decía, o sea, pensamos en que a futuro mi hijo construya ahí el segundo piso,
Y esa es la concepción, ¿no? Es como nosotros pensamos en la ruralidad. Y aquí también cómo ocupamos el terreno con monocultivos. Por lo general es maíz, ¿no? Y en algunos puntos podremos ver que la tierra está también erosionándose. Pongo esta foto aquí porque es importante también replantearnos que si bajo la lógica, la misma lógica que vamos nosotros teniendo, acá llegará después de unos 5 o 10 años el sistema de alcantarillado que tenemos en la urbanidad. Pero hoy que estamos en este espacio importante para generar políticas públicas y vemos que hay experiencias interesantes de baños secos, ¿no sería más conveniente para la comunidad que no tiene sistema de agua potable? Aquí no hay sistema de agua potable. Entonces con los baños secos estamos también ahorrando esa agua que no tienen. Y para un poco entender la no coordinación de las diferentes entidades seccionales, la comunidad en el barrio de Huantuglom, uno de los barrios santos, en el último año, en el 2009, me parece que ya dejó identificada una prioridad que era los baños comunitarios, junto a un espacio verde que tiene. Pero hasta la actualidad, desde el 2009, los baños permanecen cerrados porque no hay agua. Entonces, esos son uno de los paradigmas, ¿no? De que cómo priorizamos esas obras, cuando de pronto, haciendo un trabajo profundo con la comunidad, podríamos haber identificado otro tipo de obras que en realidad sean funcionales. Pasamos, por favor. Aquí hay una vista de uno de los barrios, la alcantarilla, donde ustedes ven, miren, la tierra, el monocultivo, el maíz y las casitas bien. Aquí hay macrolotes, ¿no? Del abuelito, que de pronto fue el ex guasipunguero y ya fue distribuyendo la tierra a sus hijos. Entonces ahí se va asentando poco a poco la vivienda. Pasemos. Y bueno, entonces ese era como un pequeño marco de referencia de la ruralidad. Y como les decía, ahora sí vamos a criticar. El aspecto también es, el trabajo de los gobiernos locales debe ser un trabajo concurrente, mancomunado. Si bien es cierto, de pronto en el Consejo Provincial tenemos la competencia de la vialidad rural, y dentro de la COTAD también habla de un trabajo coordinado, delegado con las juntas parroquiales. Entonces entender que las juntas parroquiales también podríamos entrar en ese proceso de darle un buen mantenimiento a la vía rural, en temas de producción. Entonces la producción, si no tenemos la participación de la comunidad, si la comunidad no se empodera de estos procesos, no vamos a poder ejercer una buena competencia en producción. ¿Sí? De pronto las políticas las estamos pensando desde la ciudad, pero ¿qué está pasando en la ruralidad? Creo que en el día lunes se hablaba de dónde está la mayor producción y las fuentes de producción, si no es en la ruralidad. También, un poco, como les decía, criticar el modelo de mercado y esa crisis de pensamiento rural. Entonces, creemos que cuando la ruralidad empieza a hacer una crítica al modelo del mercado, entonces algo está pasando y hay que ponerle atención a eso. Y hay que, yo digo, establecer un buen canal de diálogo, de debate, para que los espacios, como el Consejo Provincial, como el municipio de Quito, donde ya hay el criterio de la ruralidad, no sea criterios como balcones de quejas, sino que se generen proyectos, propuestas, y justamente creo que es el espacio. Por eso yo lamento la no presencia de los presidentes, pero valoro mucho la presencia inclusive de compañeros vocales que están aquí interesados en los temas, interesados en estos temas que son de sostenibilidad, ya no de gestiones puntuales, es decir, ya no vernos a las juntas parroquiales o llenando buses para concentraciones o peleándonos porque nos den $10,000 más para una gestión, para una obra, sino ya asentando este criterio. Así como se habla, no soy malo para los autores, pero hay también una crítica al pensamiento, a la crisis de pensamiento de Latinoamérica, que siempre Latinoamérica ha estado a expensas del modelo occidental, ¿no es cierto?, de esos modelos de desarrollo. Entonces, asimismo, la ruralidad, creemos que estamos como siempre bajo esos paradigmas del modelo de la ciudad. Yo les cuento, yo estudié, siempre he vivido en la ruralidad,
estudié en Quito, me gradué en una universidad de Quito, pero regresé a poner todo ese conocimiento en la ruralidad, y creo que ese es un enfoque interesante. Entonces, también algo importante, vean, la semana pasada estuve en la Cumbre Internacional de Medio Ambiente, y de recuerdito me quedó este folletito. Entonces, ahí se habla mucho, y creo que todos están de acuerdo en el tema del calentamiento global, y de quiénes son los que más afectan y quiénes son los que menos afectamos o aportamos a esa contaminación. Se habló de ponerle precio al carbono, se habló de pensar verde. Entonces, pero de allá a acá, ahora hay que aterrizarlo en la práctica. Y nosotros creemos que el pensamiento rural tiene que estar de la mano con el tema ecológico, porque ahí está la sostenibilidad. La mayoría de parroquias rurales y de sectores rurales es donde podemos conservar las fuentes de agua, podemos retomarle a la tierra, estos conceptos de vivienda, del hábitat y la vivienda con mucho más fuerza todavía. Entonces, lo rural y lo ecológico en esta nueva posmodernidad, ¿no? Y aquí un poco hacía referencia a lo urbano y lo rural, y yo me hacía una pregunta: ¿qué es lo suburbano? Nosotros hemos hablado de ese concepto de suburbano, es decir, es ese espacio entre lo urbano y lo rural que apunta a ser rural, y si así fuese la ruralidad, entonces en determinados años tiene que ser luego volverse urbano. Entonces se va perdiendo esos espacios, esas categorizaciones, ese conocimiento. Y algo que también, inclusive Al Gore, no sé si ustedes vieron en los medios de prensa, decía: la voluntad política es un recurso renovable, decía él ventajosamente. Entonces, creemos que ahora hay que concentrar esfuerzos, hay que concentrar competencias bajo esa óptica de la ecología, de ecoaldeas, de pensar verde, pero quienes también tienen que embanderar eso es la ruralidad a través de los gobiernos. De pronto no tenemos confianza en el Estado, y entendemos que el Estado somos todos, y somos también los gobiernos locales, los gobiernos parroquiales, pero si no demostramos esa voluntad, también no va a haber esa confianza. Preguntaba al compañero que nos expuso sobre este tema de cultura, de la permacultura, perdón, exacto. Entonces decía: ¿han tenido experiencias con el Estado o cómo el Estado puede fortalecer esa gestión? Y es justamente identificando a los actores locales y trabajando con ellos en estos temas. Y ahí está la competencia de la ruralidad de las juntas parroquiales, que es fortalecer la organización, incentivar a la organización. Los gobiernos locales preparados para la cooperación internacional. Uno de los temas era también cooperación internacional. Y si como gobierno no estamos enfocados en fortalecer, en cuidar, en que haya proyectos de vivienda bajo estas características, con estos pensamientos, con estos conceptos, de que haya sistema de alcantarillado perfecto en mi zona, pero que haya una planta de tratamiento de aguas negras, o fortalecer esto de los baños secos en zonas que se pueden adaptar. Entonces, si no apuntamos a eso, creemos que la cooperación internacional tal vez no brindaría mayores expectativas en la ruralidad. Pensamos que uno de los temas que también se hablaba en la Cumbre Internacional de Medio Ambiente era cooperación internacional para estos proyectos verdes, para fortalecer eso. Y creo que hay organizaciones también ya que están apuntando a eso, y ya ha habido apoyo. Como para ir terminando, y no sé si tengo tiempo para pasar un videíto, no, ya. No, regresemos, por favor. Regresemos 2 ítems más, ya no les canso. Así como les decía, pensar verde, ese era como el membrete de esta cumbre, pero tenemos que ir más allá, no pensar verde, sino actuar verde, y actuar verde políticamente. Es decir, si de esta seminario ya podemos llevar políticas públicas, entonces ahí tenemos que en realidad estar pensando verde y actuando políticamente verde ya dentro de las decisiones que se deben tomar. Y hay un tema también que no lo voy a profundizar, pero es la ecología política, que ya hay muchas corrientes, mucho en América Latina sobre todo,
inclusive hay partidos verdes, como dicen, en Europa inclusive. Es un tema que ya no es moda, que lo verde ya no es algo, una moda, sino tiene que verse de la otra forma, ya es un pensamiento político, un pensamiento rural. Quiero terminar con esta frase que, pasemos la última, sí, aquí, de Muhammad Yunus, ¿no? Ustedes sí lo conocen, que dice que mientras más tiempo se pasa entre los pobres, más se convence uno de que la pobreza no es resultado de ninguna incapacidad de parte de ellos. Los pobres no crean la pobreza. Esta la crea el sistema que hemos construido, las instituciones que hemos diseñado y los conceptos que hemos formulado. O sea, en la ruralidad no hay pobreza, ¿no? Y la pobreza es una imposición artificial y externa sobre una persona. Y dado que es externa, puede removerse. Entonces, yo les agradezco mucho por su atención y permitirme este espacio. Gracias. Gracias también. No hay como pensar como viejo verde. Cuidado, sí. Le conecté. Desarrollo y Gestión Rural, ex miembro del directorio de la COVIPROF. Publicaciones, Reseña Histórica de la Construcción de la Iglesia de la Merced, periódico El Integrador Juvenil, periódico local de circulación mensual, revista Churo Loma. Con ustedes, Fabián Isa Guay. Gracias, Fabián. No, está ahí la presentación. Bueno, primero, qué gusto compartir con compañero, la mesa, el panel. Un saludo a todos, a todas. Y me da gusto también, ustedes entenderán, como representante de la ruralidad, pronto me atribuyo ese enfoque y saludo a los compañeros aquí, miembros de las juntas parroquiales, actores sociales de las juntas parroquiales de la ruralidad, vecinos de la Merced. Y bueno, me hubiese encantado saludar a los presidentes de las juntas parroquiales, pero lamentablemente hay que trabajar en ese sentido y allá va un poco mi intervención. Ahí, sí, ¿estamos bien? Fabián Isa es en este momento presidente de la Junta Parroquial de la Merced. Su formación académica es egresado de la Universidad Politécnica Salesiana en Comunicación para el Desarrollo. Su tesis la hizo sobre formación de la radio parlante, la bocina en la parroquia de la Merced como una empresa social. Experiencia como comunicador, grupo de investigación Historia, la Merced como director. Colectivo de comunicación social, director en el 2008, fortalecimiento a organizaciones de base del sector rural de Alangasí, la Merced con proyectos como cineforos, televisión comunitaria, turismo comunitario. Editor de la vitrina del proyecto de comunicación para el desarrollo, labrando reportajes encaminados a la revalorización de personajes, conocimientos ancestrales y lienzo para el pensamiento rural. Junta Parroquial de la Merced, su presidente, hasta el 2013. 2014. Consejero Provincial de Pichincha, 2009-2011. Presidente de la Comisión de... Eso. Bueno, creo que ustedes se preguntarán qué ir a hablar un comunicador social en los temas de vivienda, y yo me voy a sentar justamente en el tema de la ruralidad, ¿sí? La ruralidad, la vivienda rural y la cooperación internacional, como está establecido la temática, pero quiero asentarle justamente, y en 3 momentos, ¿no? Quisiera hablarles un poco de la Merced, de mi parroquia, luego hacer una crítica a la modernidad, vamos a estar criticones hoy,